misiles surcando los cielos de Teherán, explosiones que iluminan el amanecer en Oriente Medio, líderes asesinados, bases atacadas, el estrecho de Hormuz se cierra, el mundo contiene la respiración, y tú, aquí, viendo todo esto en tu teléfono, en la televisión, a través de las notificaciones que no paran de llegar, sintiendo esa extraña sensación en el pecho que no es exactamente miedo, pero tampoco es paz. Esa es una pregunta que nadie responde en las noticias, en los análisis geopolíticos, ni en los discursos de presidentes y generales. ¿Qué puedo hacer? Ni como estratega militar, ni como diplomático, ni como analista internacional, como cristiano, como alguien que cree que hay un Dios que gobierna las naciones, que levanta reyes y los derriba, que ha visto imperios más grandes que este disolverse como la niebla matutina. Estás aquí porque lo sentiste, porque cuando viste las imágenes de la guerra, tu corazón no se limitó a procesar la geopolítica. Tu corazón fue a otro lugar, fue a Dios. Y eso no es debilidad. Ese es precisamente el instinto que Dios puso en ti. Porque hay algo que puedes hacer por la guerra de Irán que ningún misil puede, que ningún portaaviones puede, que ninguna cumbre diplomática de emergencia puede. Y así ha estado escrito en la Biblia durante milenios. No como teoría, no como un consuelo vacío para quienes se sienten impotentes ante las noticias, como una realidad espiritual con peso histórico comprobado. Antes de continuar, si aún no te has suscrito a este canal, hazlo ahora, porque lo que vamos a ver hoy no está en las noticias, sino en las Escrituras, y lo necesitarás no solo hoy, sino también en los días venideros. Permítanme que les explique la situación por un momento. 28 de febrero de 2026. Madrugada. Estados Unidos e Israel lanzaron ataques coordinados contra Irán. El líder supremo Ali Khamenei es asesinado. Instalaciones militares, nucleares y gubernamentales son atacadas simultáneamente en varias ciudades. Irán respondió con cientos de drones y misiles balísticos contra bases estadounidenses en al menos 12 países del Golfo Pérsico. El estrecho de Hormuz, por donde transita gran parte del petróleo mundial, se cierra parcialmente. Los mercados se desploman. Los países europeos convocan reuniones de emergencia. El mundo despierta con la sensación de que acaba de ocurrir algo irreversible. Y mientras los generales calculan las trayectorias de los misiles, mientras los diplomáticos se apresuraban a las salas de crisis, mientras los analistas intentaban comprender qué sucedería después, alguien, en algún lugar, se arrodilló, no porque tuviera poder político, no porque tuviera acceso a satélites militares o secretos de Estado, pero porque él sabía algo que ningún general sabe con la misma certeza. ¿Sabías que por encima de toda estrategia humana, por encima de toda capacidad militar, por encima de todo cálculo geopolítico, existe un trono, y este trono no tiembla ante el sonido de los misiles? Daniel 2:21 dice algo que los medios de comunicación jamás pondrán en el titular principal. Él cambia los tiempos y las estaciones, derroca reyes y levanta a otros. No es una metáfora, no es una poesía religiosa destinada a hacer sentir mejor a la gente. Es la descripción más precisa de la realidad que existe. Dios gobierna sobre las naciones, y Él sigue escuchando a quienes oran. Ahora necesito hacerte una pregunta directa. Cuando viste las noticias sobre la guerra, ¿cuál fue tu primera reacción? Desplázate, comenta, comparte, debate en grupo familiar, opinión política, preocupación por los precios del combustible, o la oración. No te estoy juzgando. Pregunto porque la respuesta revela algo sobre dónde situar cada uno de nosotros el peso de la realidad. Si tu primera reacción fue humana, si fue análisis, comentario, debate, es normal. Somos humanos. Vivimos en un mundo de causas y efectos visibles. Pero existe una dimensión de la realidad que los ojos físicos no pueden alcanzar, y es precisamente en esta dimensión donde las guerras tienen un segundo frente. Un frente invisible. Un frente donde el resultado aún no está decidido como sugieren los mapas militares. Y en ese aspecto tienes acceso, no porque sea especial, no porque tenga una función secreta que otros cristianos no tengan, pero es porque llevas el nombre de Jesús.
Y ese nombre, cuando se pronuncia con fe genuina, trasciende atmósferas que ningún dron militar puede atravesar. Efesios 6:12. No es solo un versículo en la pared, es un diagnóstico de la realidad, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay una guerra por encima de todas las demás guerras, y en esta guerra, la guerra más importante que todas las guerras, tu oración es un arma. En este video, analizaremos 3 enseñanzas bíblicas sobre lo que sucede cuando el pueblo de Dios ora en tiempos de guerra. Veamos por qué la oración no es una evasión de la realidad, sino una confrontación con la realidad más profunda. Veamos qué sucedió en la historia bíblica cuando Dios respondió la oración de un solo hombre, de una sola mujer, de una comunidad que se humilló en ayuno y súplica, y cómo eso cambió el curso de las guerras, de los imperios, de naciones enteras. Veamos qué puedes hacer ahora, hoy, con lo que tienes en tus manos, porque la oración que Dios espera en este tiempo de crisis global no es una oración de pánico, es una oración de autoridad. Y antes de que termine este video, sabrás exactamente cómo orar para conseguirlo. Quédate conmigo. Antes de hablarles de lo que pueden hacer, necesito mostrarles algo que cambiará por completo su perspectiva sobre este conflicto. Irán no apareció ayer mismo en el mapa de la historia bíblica. Estuvo allí desde el principio. El territorio que ahora llamamos Irán es el mismo territorio al que la Biblia llama Persia. Y Persia aparece en las Escrituras en momentos decisivos de la historia de Israel, en tiempos de guerra, cautiverio, restauración, en momentos en que Dios usó a naciones poderosas como instrumentos en su mano, incluso sin que esas naciones lo supieran. Isaías 45:1 comienza con una afirmación que debería haber desconcertado a cualquier teólogo de la época. Así dice el Señor a su ungido, a Ciro, el rey persa, el gobernante del imperio que hoy llamamos Irán, llamado ungido por Dios. No porque fuera un hombre de Dios en el sentido espiritual que entendemos, no porque rezara, ayunara o conociera las escrituras hebreas, pero porque Dios lo había elegido como instrumento para cumplir un propósito específico, para liberar al pueblo de Israel del cautiverio en Babilonia. E Isaías había profetizado esto más de 100 años antes del nacimiento de Ciro. Déjalo reposar un momento. Más de 100 años antes, Dios ya conocía el nombre del rey persa, ya sabía el papel que desempeñaría, ya lo había registrado en las Escrituras antes incluso de que este hombre existiera. Esto es lo que significa decir que Dios gobierna las naciones. No es un cliché, no es un consuelo teológico para quienes no soportan ver las noticias. Es historia, es texto, es un registro. Ahora bien, si Dios usó a un rey persa para liberar a Israel, si tuvo la soberanía suficiente para doblegar la voluntad de un emperador pagano hacia su propósito, ¿qué crees que Él puede hacer con tu oración? Piénsalo. Si Dios humilló a Ciro sin que él lo supiera, imaginen lo que hace cuando su pueblo se levanta intencionalmente, con fe, con conocimiento, con autoridad espiritual, e intercede. La oración no consiste en pedirle a Dios que haga lo que ya iba a hacer de todos modos. La oración es entrar en el fluir de la voluntad de Dios. Es posicionarse como intercesor entre la realidad que existe y la realidad que Dios quiere producir. Y la Biblia tiene ejemplos de esto que te dejarán sin palabras. Vamos a ver a Daniel. Daniel estaba en el exilio, en Babilonia, prisionero de una potencia extranjera, lejos de Jerusalén, lejos del templo, lejos de todo lo que representaba la presencia de Dios para el pueblo judío. Y entonces comprende, al leer al profeta Jeremías, que el tiempo de cautiverio estaba llegando a su fin. ¿A qué se dedica Daniel? Él no espera. No da por sentado que Dios cumplirá lo que prometió sin ninguna participación de su parte. Daniel 9:3 dice: «Presenté mi rostro ante el Señor Dios, buscándolo con oración y súplicas, con ayuno, cilicio y ceniza». Daniel entró en oración de intercesión. ¿Y qué pasó? El ángel Gabriel fue enviado inmediatamente. Gabriel le dice a Daniel en Daniel 9:23: «Al comienzo de vuestras súplicas salió una palabra, y he venido a anunciarle,
porque sois muy amados. Al comienzo de tus súplicas, no al final, no después de semanas, no cuando Daniel finalmente encontró las palabras adecuadas. Al principio, la oración de Daniel conmovió al cielo en el mismo instante en que comenzó a orar. Pero hay un detalle en esta historia que casi nadie se detiene a notar. En el capítulo 10, Daniel ora de nuevo. Pasó 3 semanas ayunando y lamentándose, y cuando finalmente aparece el mensajero celestial, explica lo sucedido. Desde el primer día en que te propusiste comprender y humillarte ante tu Dios, tus palabras fueron escuchadas, y he venido a causa de tus palabras. Pero el príncipe del reino de Persia se me resistió durante 21 días. Daniel 10, 12, 13. El príncipe del reino de Persia, una entidad espiritual que gobernaba territorio persa, que resistió al mensajero de Dios durante 21 días, hasta que Miguel, uno de los principales príncipes celestiales, vino a ayudar. Esto es Efesios 6:12 en acción, siglos antes de que Pablo escribiera esas palabras. Se está librando una guerra espiritual entre las naciones. Existe una dimensión invisible donde se disputa el resultado de los conflictos visibles, y fue la oración de Daniel lo que mantuvo al mensajero en marcha durante esos 21 días de resistencia. Ahora, haga una pausa por un segundo. El territorio que el ángel llamó el reino de Persia es el mismo territorio que ahora llamamos Irán. No estoy diciendo que exista un vínculo directo y automático entre la profecía de Daniel y los acontecimientos de febrero de 2026. La Biblia no funciona como un periódico, pero lo que digo es que la Biblia revela una realidad espiritual que trasciende el tiempo. Las naciones tienen una dimensión espiritual. Los conflictos entre naciones tienen un segundo frente, y el pueblo de Dios siempre ha tenido un papel en esta segunda área, no como espectador, como intercesor. Si estás escuchando esto y sientes ese peso en tu pecho, esa sensación de que Dios te está hablando a través de este video, no lo ignores. Este peso es una vocación, y en los próximos segmentos veremos exactamente qué hacer con ello. Pero antes de continuar, respóndeme una cosa en los comentarios. ¿Has orado específicamente por la guerra de Irán desde que se dio a conocer la noticia? No hace falta que sea una respuesta larga. Solo dime sí o no, porque tu respuesta me dirá dónde se encuentra la mayoría del pueblo de Dios en este momento y a dónde deben ir. Hay una escena en el Antiguo Testamento que necesito mostrarte. No pretendo establecer una comparación con las noticias de hoy, sino que esta escena revela algo sobre la naturaleza de Dios en tiempos de guerra que cambiará tu forma de orar de ahora en adelante. Segunda Reyes 19. Ezequías, rey de Judá, recibe una carta de Sennacherib, rey de Asiria, el hombre que había destruido naciones enteras, que había llevado pueblos al cautiverio, que había convertido ciudades en ruinas. Y la carta era sencilla, directa y devastadora. Tú también caerás. Judá también será destruida. Tu Dios no puede salvarte, así como los dioses de otras naciones no pudieron salvar a su pueblo. El ejército asirio se encontraba a las afueras de Jerusalén. La situación, militarmente hablando, era desesperada. ¿Y qué hace Ezequías? Él toma la carta, va al templo y extiéndelo ante el Señor. Segunda Reyes 19, 14, 15. Ezequías tomó las cartas de los mensajeros y las leyó. Luego subió a la casa del Señor y las extendió delante del Señor. Y Ezequías oró delante del Señor. No convocó una reunión militar de emergencia. No envió diplomáticos a negociar. No sufrió una crisis emocional, aunque tenía todo el derecho a haberla tenido. Fue al único lugar donde podía encontrar la respuesta verdadera. Y oró. Y la oración de Ezequías lo cambió todo. Dios respondió a través del profeta Isaías con una de las declaraciones más impresionantes de la Biblia sobre la soberanía divina en tiempos de guerra. Así dice el Señor acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni disparará una flecha contra ella, ni le ofrecerá un escudo, ni levantará una rampa de asedio contra ella, porque yo defenderé esta ciudad para salvarla. Segunda Reyes 19, 32, 34. Y esa noche, el ángel del Señor salió y mató a 185,000 personas en el campamento asirio. Por la mañana,
Todos eran cadáveres. El ejército más grande de la época fuera de Jerusalén fue destruido en una sola noche, después de una oración. No te estoy diciendo que la guerra de Irán terminará mañana porque reces esta noche. No sería sincero contigo si dijera eso. La Biblia no es un mecanismo para obtener resultados automáticos. Dios es soberano. Él actúa según sus propósitos que a veces son mayores que nuestra comprensión inmediata. Pero les estoy diciendo algo que la historia bíblica respalda con pruebas sólidas. La oración de una persona justa tiene verdadero poder. No es solo una fachada, no es un ejercicio espiritual para que los cristianos se sientan útiles mientras el mundo se desmorona. Santiago 5:16 es sencillo. La oración de una persona justa es poderosa y eficaz. Es muy posible, en sus efectos reales, medibles en el plano espiritual, con consecuencias en el plano físico. Ahora necesito mostrarles algo que profundizará aún más en este tema. Existe un principio bíblico que aparece repetidamente en las Escrituras y que la mayoría de los cristianos nunca han aprendido con esta claridad. Dios a menudo actúa en respuesta a las oraciones de su pueblo, y a menudo espera esas oraciones. No porque sea impotente sin nosotros. Él es omnipotente, pero porque Él eligió, en su sabiduría, incluir a la humanidad en el proceso de cumplir sus propósitos. Podría haber liberado a Israel de Egipto sin Moisés, pero Él eligió a Moisés. Podría haber derribado las murallas de Jericó sin la ayuda de Josué y la marcha del pueblo, pero Él eligió la marcha, la obediencia, la participación humana. Podría haber respondido por el pueblo persa sin la oración de Daniel, pero Daniel 10 revela que la oración de Daniel fue lo que sostuvo el movimiento celestial durante 21 días de batalla espiritual. Dios quiere nuestra participación, no porque lo necesite, pero porque Él nos creó para ser socios en lo que Él hace en la tierra, y eso cambia por completo la forma en que percibes tu oración a partir de ahora. No eres solo un espectador que observa la guerra a través de su teléfono celular. Eres un intercesor con acceso al trono de Dios. Tu nombre es Jesús. El Espíritu Santo mora en ti. Tienes la palabra de Dios como tu arma y tenéis la autoridad delegada por Cristo para orar con verdadera convicción sobre situaciones reales. Efesios 1:19-21 describe el poder que obra en todo creyente. ¿Y cuál es la incomparable grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación de su poderosa fuerza, la cual obró en Cristo resucitado de entre los muertos y sentándose a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder y señorío? El poder que resucitó a Cristo de entre los muertos está obrando en ti, y ese poder es el que activas cuando oras con fe. No con fe en su propia capacidad para orar, pero ten fe en aquel a quien oras. Y aquí está el punto de inflexión que necesito que comprendas antes de pasar a la siguiente sección. La guerra en Irán no es solo un conflicto entre naciones, es un tiempo de llamado espiritual. Dios está mirando a su iglesia ahora mismo, en este preciso momento de crisis global, y haciéndole la misma pregunta que le hizo al profeta Ezequiel. Y busqué entre ellos un hombre que levantara el cerco y se interpusiera ante mí en la brecha en favor de la tierra. Ezequiel 22:30. Estaba buscando un hombre, una mujer, una familia, una comunidad, que él debería ocupar el hueco. La intercesión consiste en interponerse entre la crisis y el juicio. Es estar en el espacio que existe entre la realidad y la misericordia que Dios puede otorgar. Y Dios está buscando a alguien que lo haga ahora. ¿Vas a ser tú esa persona? En los próximos segmentos veremos cómo funciona esto en la práctica y qué dice la Biblia sobre lo que sucede cuando la iglesia intercede por las naciones en guerra. No te vayas de aquí. Lo que sigue es la parte más importante de este video. Esther, necesito hablarte de Esther. No porque sea una bonita historia sobre una mujer valiente, pero porque es el retrato más humano e intenso que se encuentra en la Biblia de alguien que entendió lo que significa interceder por una nación, arriesgando su propia vida. El escenario. El pueblo judío se encontraba bajo la amenaza de exterminio total dentro del imperio persa. Amán, un funcionario del rey Asuero,
había obtenido permiso para matar a todos los judíos de todo el imperio en un solo día. El decreto ya había sido firmado. La fecha ya estaba fijada, y Ester era reina, judía, dentro del palacio, con acceso al rey, y con un gran problema. Comparecer ante el rey sin haber sido convocado podía significar la muerte. La ley era clara. Nadie podía acercarse al rey sin permiso, ni siquiera la reina. Y entonces Mardoqueo le envía un mensaje a Ester, que es una de las frases más poderosas de toda la Biblia. Porque si permaneces callado en este momento, el alivio y la liberación vendrán para los judíos de otro lugar, pero tú y la familia de tu padre perecerán. Y quién sabe si no has llegado al reino precisamente para un momento como este. Ester 4:14. ¿Quién sabe que para un momento como este has llegado al reino? Mordecai no solo pedía favores políticos. Él estaba llamando a Ester a cumplir su propósito, por el momento que la había llevado hasta donde estaba, para llenar el vacío que solo ella podía ocupar. Y Ester no se fue inmediatamente. Ella solicitó 3 días de ayuno. Toda la comunidad judía ayunó con ella, una movilización espiritual colectiva previa a la acción, porque Ester sabía que lo que estaba a punto de hacer no dependía únicamente de su valentía personal, dependía del favor de Dios. Y el favor de Dios se obtiene mediante la humildad, el ayuno, la oración y la dependencia radical. Después de 3 días, se fue, y el rey extendió su cetro, y la sentencia de muerte fue revocada, y el pueblo se salvó. Ahora, detente un momento y siente el peso de esto. Una mujer, un ayuno, una oración colectiva, un vacío ocupado, y el destino de toda una nación cambió, no por un ejército, no mediante negociación diplomática, por alguien que comprendió que habían venido al reino para un momento como este. ¿Y tú? ¿En qué tipo de época como esta has llegado? ¿Estás viviendo en 2026? ¿Estás presenciando una guerra en Oriente Medio que involucra el mismo territorio que la Biblia llama Persia? Sientes ese peso en tu corazón, y no es casualidad. Dios no impone cargas sin un propósito. Si sientes algo mientras ves las noticias, si hay una inquietud que no desaparece incluso después de apagar las noticias, puede que no sea solo ansiedad. Podría tratarse de una citación judicial. Podría ser Dios diciendo, para una época como esta, has llegado muy lejos, pero necesito ser sincero contigo sobre algo. La mayoría de los cristianos verán este video, sentirán todo esto, dirán qué profundo en los comentarios, y no orarán, no porque sean malos cristianos, pero es porque la vida tiene urgencias visibles que parecen más inmediatas que la guerra espiritual invisible. Trabajo, niños, facturas. El grupo de WhatsApp. La serie quedó inconclusa y la oración puede esperar, una vez que hayan terminado las emergencias, pero las emergencias nunca desaparecen del todo, y mientras tanto, el hueco permanece vacío. Ezequiel 22:30 termina con una de las frases más trágicas de toda la Biblia. Pero no encontré ninguno. Dios buscó a alguien que ocupara su lugar, y no lo encontró. Esta frase no puede ser el epitafio de la iglesia en 2026. Ahora no. No cuando el mundo está literalmente en llamas. No cuando Oriente Medio arde y las naciones se reorganizan de maneras que dejarían sin palabras a cualquier estudioso serio de la profecía bíblica. Este no es el momento para que la iglesia retrocede por miedo. Este es el momento para que la iglesia se levante en intercesión. Romanos 8:26-27 revela algo sobre la oración que lo cambia todo para aquellos que sienten que no saben cómo orar en situaciones tan difíciles. De la misma manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos orar como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no se pueden expresar con palabras. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. No necesitas saber las palabras adecuadas, no necesitas entender la geopolítica de Oriente Medio para rezar por ella. No hace falta ser teólogo para ocupar ese vacío. El Espíritu Santo ora a través de ti. Lo que necesitas es disponibilidad, apertura, la decisión de que hoy, en este momento, serás alguien que llene un vacío.
Y cuando rezas por la guerra en Irán, ¿qué estás haciendo exactamente? Él está haciendo lo que Pablo instruye en 1 Timoteo 2, 1-2. Exhorto, pues, ante todo, a que se hagan peticiones, oraciones, intercesiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que podamos vivir vidas tranquilas y apacibles en toda piedad y santidad. Por los reyes, por los que están en autoridad. Trump, Netanyahu, el nuevo gobierno iraní, los líderes de los países del Golfo, los generales, los diplomáticos. La Biblia nos manda a orar por ellos. No necesariamente estoy de acuerdo con ellos, no necesariamente los apoyo políticamente, pero oren, intercedan, pídanle a Dios que obre en ellos, a través de ellos, a pesar de ellos, porque Dios puede doblegar incluso a Ciro, y si Él pudo doblegar a Ciro, tú puedes doblegar a cualquier líder que tenga el dedo en el gatillo hoy. En el siguiente segmento, les daré la oración. No es una oración genérica que se recita en piloto automático y luego se olvida, pero una oración basada en la Biblia, con peso espiritual, con una dirección real, una oración que puedes decir hoy, una oración que puedes compartir, una oración que puedes llevar a tu grupo de estudio bíblico, a tu familia, a tu círculo de amigos cristianos, porque no tienes por qué llenar ese vacío solo tú. Puede ser ocupado por cualquiera que esté viendo esto ahora mismo. Y cuando la iglesia se levante unida en intercesión, la historia cambia. Hemos llegado a la parte más importante de este video. No es lo más dramático, no es lo más informativo, lo más importante, porque todo lo que hemos visto hasta ahora, Ciro y la soberanía de Dios sobre Persia, Daniel y los 21 días de guerra espiritual, Ezequías extendiendo la carta ante el Señor, Esther y los 3 días de ayuno que salvaron a una nación, todo eso fue un proceso de construcción, construyendo para este momento, para que al terminar este video, no solo estés informado, sino que tu forma de orar se haya transformado. Hay algo que la mayoría de la gente nunca comprende sobre la oración en tiempos de crisis. La tendencia natural es rezar en el modo reactivo. La oración reactiva es cuando oras porque tienes miedo, porque viste las noticias, porque te sentiste ansioso, porque la situación parece estar fuera de control y necesitas hacer algo para sentirte mejor. No hay nada de malo en ese tipo de oración. Dios también escucha las oraciones espontáneas, pero hay un nivel superior, la oración posicional. La oración posicional no nace del miedo, nace de la identidad, nace del cristiano que sabe quién es, que sabe que fue salvado no solo para ir al cielo, sino para ser sal, luz e intercesor en la tierra, que entiende que la guerra espiritual es real y que tiene un papel activo en ella. La oración posicional no le pide a Dios que haga algo, porque la situación es difícil. Ella declara lo que Dios ya ha prometido, invocar el carácter de Dios e interceder, basado en la palabra, no en el miedo. Es la diferencia entre rezar como víctima y rezar como un niño. Y ahora, hagámoslo juntos. Si puedes, donde quiera que estés, cierra los ojos por un momento. No necesitas arrodillarte. No necesitas estar en la iglesia. Dios está donde tú estás. Unámonos ahora para protestar contra la guerra de Irán, contra las naciones en conflicto, contra los civiles que mueren, contra los líderes que toman decisiones con consecuencias que ningún ser humano puede calcular por completo. Señor Dios, tú eres el Rey de todas las naciones. No hay trono por encima de tu trono. No hay poder que no esté bajo tu soberanía. Tú elegiste a Ciro por su nombre antes de que naciera. Respondiste a Daniel en el momento en que comenzó a orar. Salvaste a todo un pueblo mediante el ayuno de una mujer que tuvo el valor de interceder. Y hoy estamos aquí, no como expertos en geopolítica, no como analistas militares, sino como niños que saben que tú reinas por encima de todo lo que los ojos humanos pueden ver. Oramos por Irán, Señor, por el pueblo iraní, por los civiles que no eligieron esta guerra, por quienes mueren lejos de sus seres queridos, por quienes lo perdieron todo en una sola noche. Que tu misericordia los alcance de maneras que ninguna bomba pueda destruir. Oramos por los líderes, Señor,
para todos aquellos que tienen en sus manos decisiones que podrían costar vidas, quebranten la voluntad de quienes deben ser doblegados, confunden el plan nacido de la malicia, abran las mentes de quienes aún pueden elegir la paz. Señor, recordamos lo que dijiste por medio del profeta: si mi pueblo, que es llamado por mi nombre, se humilla, ora, busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos, entonces yo oiré desde el cielo, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. 2 Crónicas 7:14. Nos humillamos ante ti, buscamos tu rostro, no solo tu mano, y te pedimos que sanes lo que está roto, que contengan lo que está creciendo, que protejas a los inocentes, que abras un camino donde no hay camino. No porque seamos especiales, sino porque tú eres fiel, y porque aún escuchas a los que oran. En el nombre de Jesús. Amén. Si dijiste esa oración, algo acaba de suceder. No es algo que necesariamente vayas a sentir. No es una descarga eléctrica, no es una imagen, no es una emoción garantizada, pero algo real. Entraste en el hueco. Te han encontrado. Dios estaba buscando a alguien que ocupara su lugar y tú estabas ahí. Antes de terminar, quiero dejarles algo que deberán tener presente de ahora en adelante. La guerra con Irán no será la última crisis que veremos. Jesús dijo en Mateo 24:6-7: Oiréis de guerras y rumores de guerras. No os turbéis, porque es necesario que esto suceda, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, guerras y rumores de guerras. Esto no es motivo para entrar en pánico, es motivo para tomar una postura. Cada crisis que surge es un nuevo llamado a la intercesión, y el cristiano que comprende esto no se paraliza por el miedo cada vez que surge una noticia de este tipo. Se arrodilla, porque sabe que por encima de todo conflicto visible hay un trono que no tiembla, y Él tiene acceso a ese trono. Si este video te conmovió, si sientes la necesidad de profundizar en la oración y la intercesión, comparte este video con alguien que necesite escucharlo hoy. No se comparte como alguien que distribuye contenido. Compártelo como si invitaras a alguien a llenar el vacío a tu lado, porque la intercesión es más poderosa cuando es colectiva, y la iglesia necesita levantarse unida ahora. Deja tus comentarios a continuación. Rezaré. 2 palabras. Declaración pública. Compromiso espiritual. Porque a veces lo que nos mantiene en oración es una decisión que ha sido declarada públicamente, y cada rezaré en los comentarios es una persona más en la brecha. Ha surgido otro intercesor, otra voz ante el trono. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, no dejen de rezar.